Se cree que Korolev le dijo en secreto a Stalin que el accidente de Tunguska había sido provocado en verdad por un ovni, del que se habían encontrado fragmentos por toda la zona. No obstante, en su informe oficial extremadamente secreto, se comenta que Korolev le contó una historia muy distinta. La versión oficial era que en Tunguska había chocado un meteorito gigante. Es decir, que si la información es útil para la BUR, perfecto. Si no, no existe. ¿Y a dónde se llevaron los fragmentos radiactivos de Tunguska? Algunos creen que las pruebas fueron enviadas a la base subterránea de Kapustin Yar, Sitkur. Cada país tiene sus sitios en los que guarda su tecnología de ovnis. El principal lugar de los soviéticos era el de Sitkur, que era donde intentaban entender la tecnología y cómo utilizarla. Obviamente la seguridad que rodea esas bases es una seguridad letal. ¿Es posible que el equipo de científicos de Stalin que estaba en el laboratorio subterráneo de Sitkur estuviera utilizando restos del ovni para avanzar en sus primigenios programas espaciales y de defensa con misiles? Tenían a un par de personas, un par de hombres dirigiendo el programa que se ocupaban de los avances del programa espacial. Soy Fred Kulik de Caltech. El líder del programa espacial estaba en contacto directo con Stalin y posteriormente con Khrushchev. En su adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. Eso nos da una doble preocupación sobre los OVNI. Por un lado, quieres que la nueva tecnología supere a la tecnología aérea del otro. Y por otra, necesitamos estar alerta de sus novedades. Al final, lo que quieres es que tus chicos lo abatan. En su búsqueda por adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. La CIA tenía agentes en la Unión Soviética en 1950 que afirmaban haber visto ovnis. La CIA estaba muy interesada en lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En las primeras etapas de la Guerra Fría, el lugar soviético de pruebas militares de Kapustin Yar se convirtió en un hervidero de la actividad secreta. Una actividad en la que se incluían pruebas de armas avanzadas de misiles y de cohetes. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la bomba atómica no fueron capaces de construir pequeñas armas atómicas, así que tuvieron que construir grandes cohetes para transportarlas. Al contrario que Estados Unidos, nosotros todavía teníamos cohetes de grandes dimensiones. Podíamos hacerlos relativamente más pequeños, mucho mejor que ellos. Es decir, que desde el principio planificaron grandes cohetes. Y eso, en verdad, les dio ventaja en el programa espacial. Los rusos tenían uno de los trozos de papel más espeluznantes que he visto en uno de los 20 archivos que he visitado. En él se decía que los rusos habían hecho más progresos en los últimos 18 meses en el desarrollo de armas nucleares y en los métodos de producción que lo que se había pensado durante 5 años, y hablamos de 1951. A principios de la década de los 50, los rumores sobre la actividad de los ovnis y de experimentos en Kapustin Yar se habían filtrado más allá de las fronteras soviéticas. Noticias alarmantes que según algunos podían haber impulsado a Estados Unidos a descubrir de una vez por todas si los soviéticos habían utilizado finalmente la tecnología de los ovnis. Kapustin Yar y Sitkur estaban en lo alto de nuestra lista de observación militar, de la misma forma que Área 51, la base aérea de Wright-Patterson y Los Álamos estaban en lo alto de la suya. Tim Brown es un analista experimentado de globalsecurity.org. Es experto en la interpretación de imágenes secretas por satélites y espías tanto para organismos privados como gubernamentales. Kapustin Yar estaba dentro del porcentaje del 10% de las instalaciones que Estados Unidos estaba controlando en Rusia y que evidenciaba el incumen de documentos desclasificados disponibles que demuestran el interés constante existente en lo que estaba pasando en aquellas instalaciones. No mucho tiempo después de que Estados Unidos desarrollara su aparato espía más complejo hasta la fecha, el avión espía U-2, su primera misión fue, como no, Kapustin Yar. Puede que sea la primera vez que alguien de fuera de la CIA o de la comunidad de inteligencia haya estudiado estas imágenes de calidad del Kapustin Yar.
Aquellas fotos de reconocimiento del U-2 nunca vistas hasta entonces aportaban una perspectiva detallada a la base militar secreta. Una de las cosas que se ven son distintas actividades en lugares de pruebas en diferentes momentos. Los rusos no solo probaban aquí sus misiles, sino que también entrenaban allí a las tropas que los utilizarían. Así que hacían instrucciones con misiles, preparaciones de pruebas y lanzamientos de prueba. Según un expediente militar conjunto de inteligencia emitido por la Marina, la CIA, el 1 de diciembre de 1960, Yar es un complejo militar de pruebas de 3.640 kilómetros cuadrados descrito como un lugar de profundo interés para la comunidad de la inteligencia. Contenía en su momento al menos 4 complejos de lanzamiento balístico, 14 plataformas de lanzamiento, una instalación para seguimiento detallado por radar, 3 pistas de aterrizaje de 1000 metros y numerosas zonas extrañas y no identificadas. Pero lo que no pudieron desvelar los aviones de reconocimiento U-2 se puede ver ahora por primera vez en esta visita subterránea en exclusiva al que podría ser el centro neurálgico de toda la actividad ufológica soviética. Sitkur. A partir de informes y de dibujos del experto ufólogo ruso Anton Anfalov, inéditas para el mundo occidental, estas imágenes son probablemente las primeras de estas instalaciones secretas y crípticas 400 metros bajo Kapustin Yar. Digamos la oportunidad de bajar allí, al laboratorio ufológico ruso más secreto. No dispone de la última tecnología ni de una iluminación fantástica. Es lúgubre, oscuro y tenebroso. Es ruso. Está extremadamente compartimentalizado. Es como un centro comercial subterráneo, con excepción de que dentro de su núcleo se encuentran estas salas en las que se ha desmontado y vuelto a montar una tecnología muy especial. En esta sala están realizando autopsias a cuerpos alienígenas. En esa otra están reconstruyendo un motor. Después también tenemos estas increíbles máquinas Ryuk-Goldberg. Son máquinas que analizan los componentes básicos. Y finalmente encontramos estos inmensos hangares subterráneos. Lo que más llama la atención es que en estos hangares no hay aviones, sino estas grandes naves con forma cilíndrica, en varias etapas de despiece después de algún choque. Lo que harán con ellos es invertir la ingeniería. Eso es lo que podemos ver en esta base. ¿Son estas las instalaciones secretas a las que llevaron los restos del Roswell ruso de 1908 y los restos del OVNI de Tungusk? No puedo negar los rumores sobre los llamados ovnis capturados. Los soviéticos intentaron recuperar los fragmentos perdidos de sus pruebas secretas. Les vendría bien decir, sí, hemos atrapado ovnis, tenemos un ovni. Pero, ¿qué sentido tendría que guardaran tanto secretismo sobre los ovnis? ¿Es posible que estas instalaciones experimentales escondidas tan celosamente estuvieran especializadas en la ingeniería inversa con el objetivo de acabar con Estados Unidos? Si Kapustin Yar es donde se está realizando un trabajo tan avanzado de cohetes, naves, armamento, armas por láser y otros elementos de ese tipo, donde es impredecible la alta seguridad y un buen entorno para los científicos y para instalaciones computerizadas, uno tiende a pensar que allí es donde están llevando sus investigaciones avanzadas sobre ovnis. No ovnis 101 o 404, eso es algo natural. Y por supuesto tendrías bases subterráneas, protección contra naves intrusas y estarías atento a los aviones U-2. Otro dato misterioso de Kapustin Yar es que hay muchas figuras extrañas en el terreno. ¿Es posible que Stalin y Korolov hubiesen dispuesto estratégicamente aquellas figuras para atraer ovnis a la base? Algunos investigadores creen que los rusos podrían haber tomado prestada esa idea de las antiguas civilizaciones. Se dice que las pirámides habían sido construidas con formas geométricas y con diseños destinados a atraer a los habitantes de otros mundos. Si observamos Kapustin Yar desde el aire, hay muchas instalaciones y demarcaciones, formas que para un ojo no experto parecerían formas de otro planeta. Puede que se parezcan a algo visto en las culturas de Sudamérica, o en la cultura maya, o a círculos de cultivo. Entre los choques documentados de ovnis y la investigación ultrasecreta, ¿cómo alardearon los soviéticos de sus avances en Kapustin Yar? Now there was a new date for Russian youngsters to remember. October 4, 1957, when Sputnik, the first Earth satellite, was launched. 4 de octubre de 1957. El programa espacial de la Unión Soviética lanza con éxito a orbitar el primer satélite artificial del mundo.
In the history of the Earth, no other event had captured the imagination of so many people as this first step into space. 4 años más tarde, Rusia vuelve a derrotar a los estadounidenses lanzando al espacio a Yuri Gagarin, el primer vuelo en órbita a la Tierra dirigido por personas. 2 hitos que colocaron a la Unión Soviética en posición destacada dentro de la tan competitiva carrera espacial. Somos los primeros. En todos los pasos que se sucedieron después durante casi 10 años, los fueron por delante de Estados Unidos. El primer hombre al espacio, la primera mujer al espacio, el primer paseo por el espacio, la primera cita espacial, el primer acoplamiento espacial, etc., hasta 1981, cuando se envió la lanzadera. Estoy seguro de que los rusos han hecho lo indecible por invertir la tecnología a cualquier cosa que encontraran, tanto si provenía de Estados Unidos, de Alemania o del exterior. La autoridad rusa más importante en ovnis es un hombre tan legendario y tan popular en todo el país que es conocido por su apellido. Ashasha. En este punto, donde aterrizó el ovni, un equipo estadounidense hace la primera filmación. Era muy conocido en plena actividad en la Unión Soviética, a finales de la década de los 60 y 70. En aquel momento no estaba permitido, pero tampoco restringido hablar sobre esto. Ashasha inventó el canal de historia para hacer una visita exclusiva a un lugar documentado del choque de un ovni, no muy lejos de donde se produjo el choque de 1948 del Roswell ruso. Yo me tuve que quedar aquí, exactamente en este sitio. Utilizando 2 varillas de cobre, Ashasha empieza la visita comprobando la energía ambiente que el lugar del choque sigue emitiendo hoy. Ahí está, una señal negativa. Es ahí. Ahí abajo, por allí. Aquí, en este punto, produjo el aterrizaje de un platillo volante. Primero lo cruzó directamente y después perpendicularmente, después por las diagonales. Aquí es donde empiezan los límites. Ahora hacia el centro. En este centro vemos una gran cantidad de hierbas compactas. Y lo más importante es que, mira, una señal positiva. Ahora nos acercamos al límite. Ahora están neutras. Aquí está la otra parte del límite. Desde aquí hasta allí. Ahora me alejo del centro, hacia el otro lado. Ashasha está recorriendo el perímetro de 30 por 6 metros de un ovni con forma cilíndrica que se sabe que se estrelló aquí en 1961. 4 años más tarde, Rusia vuelve a derrotar a los estadounidenses lanzando al espacio a Yuri Gagarin, el primer vuelo en órbita a la Tierra dirigido por personas. 2 hitos que colocaron a la Unión Soviética en posición destacada dentro de la tan competitiva carrera espacial. Somos los primeros. En todos los pasos que se sucedieron después durante casi 10 años, los fueron por delante de Estados Unidos. El primer hombre al espacio, la primera mujer al espacio, el primer paseo por el espacio, la primera cita espacial, el primer acoplamiento espacial, etc., hasta 1981, cuando se envió la lanzadera. Estoy seguro de que los rusos han hecho lo indecible por invertir la tecnología a cualquier cosa que encontraran, tanto si provenía de Estados Unidos, de Alemania o del exterior. La autoridad rusa más importante en ovnis es un hombre tan legendario y tan popular en todo el país que es conocido por su apellido. Ashasha. En este punto, donde aterrizó el ovni, un equipo estadounidense hace la primera filmación. Era muy conocido en plena actividad en la Unión Soviética, a finales de la década de los 60 y 70. En aquel momento no estaba permitido, pero tampoco restringido hablar sobre esto.
Ashasha inventó el canal de historia para hacer una visita exclusiva a un lugar documentado del choque de un ovni, no muy lejos de donde se produjo el choque de 1948 del Roswell ruso. Yo me tuve que quedar aquí, exactamente en este sitio. Utilizando 2 varillas de cobre, Ashasha empieza la visita comprobando la energía ambiente que el lugar del choque sigue emitiendo hoy. Ahí está, una señal negativa. Es ahí. Ahí abajo, por allí. Aquí, en este punto, produjo el aterrizaje de un platillo volante. Primero lo cruzó directamente y después perpendicularmente, después por las diagonales. Aquí es donde empiezan los límites. Ahora hacia el centro. En este centro vemos una gran cantidad de hierbas compactas. Y lo más importante es que, mira, una señal positiva. Ahora nos acercamos al límite. Ahora están neutras. Aquí está la otra parte del límite. Había chocado un meteorito gigante. Es decir, que si la información es útil para la BUR, perfecto. Si no, no existe. ¿Y a dónde se llevaron los fragmentos radiactivos de Tunguska? Algunos creen que las pruebas fueron enviadas a la base subterránea de Kapustin Yar, Sitkur. Cada país tiene sus sitios en los que guarda su tecnología de ovnis. El principal lugar de los soviéticos era el de Sitkur, que era donde intentaban entender la tecnología y cómo utilizarla. Obviamente la seguridad que rodea esas bases es una seguridad letal. ¿Es posible que el equipo de científicos de Stalin que estaba en el laboratorio subterráneo de Sitkur estuviera utilizando restos del OVNI para avanzar en sus primigenios programas espaciales y de defensa con misiles? Tenían a un par de personas, un par de hombres dirigiendo el programa que se ocupaban de los avances del programa espacial. Soy Fred Kulik de Caltech. El líder del programa espacial estaba en contacto directo con Stalin y posteriormente con Khrushchev. En su adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. Eso nos da una doble preocupación sobre los OVNI. Por un lado, quieres que la nueva tecnología supere a la tecnología aérea del otro. Y por otra, necesitamos estar alerta de sus novedades. Al final, lo que quieres es que tus chicos lo abatan. En su búsqueda por adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. La CIA tenía agentes en la Unión Soviética en 1950 que afirmaban haber visto ovnis. La CIA estaba muy interesada en lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En las primeras etapas de la Guerra Fría, el lugar soviético de pruebas militares de Kapustin Yar se convirtió en un hervidero de la actividad secreta. Una actividad en la que se incluían pruebas de armas avanzadas de misiles y de cohetes. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la bomba atómica no fueron capaces de construir pequeñas armas atómicas, así que tuvieron que construir grandes cohetes para transportarlas. Al contrario que Estados Unidos, nosotros todavía teníamos cohetes de grandes dimensiones. Podíamos hacerlos relativamente más pequeños, mucho mejor que ellos. Es decir, que desde el principio planificaron grandes cohetes. Y eso, en verdad, les dio ventaja en el programa espacial. Los rusos tenían uno de los trozos de papel más complejo militar de pruebas de 3.640 kilómetros cuadrados descrito como un lugar de profundo interés para la comunidad de la inteligencia. Contenía en su momento al menos 4 complejos de lanzamiento balístico, 14 plataformas de lanzamiento, una instalación para seguimiento detallado por radar, 3 pistas de aterrizaje de 1000 metros y numerosas zonas extrañas y no identificadas.
Pero lo que no pudieron desvelar los aviones de reconocimiento U-2 se puede ver ahora por primera vez en esta visita subterránea en exclusiva al que podría ser el centro neurálgico de toda la actividad ufológica soviética. Sitkur. A partir de informes y de dibujos del experto ufólogo ruso Anton Anfalov, inéditas para el mundo occidental, estas imágenes son probablemente las primeras de estas instalaciones secretas y crípticas 400 metros bajo Kapustin Yar. Digamos la oportunidad de bajar allí, al laboratorio ufológico ruso más secreto. No dispone de la última tecnología ni de una iluminación fantástica. Es lúgubre, oscuro y tenebroso. Es ruso. Está extremadamente compartimentalizado. Es como un centro comercial subterráneo, con excepción de que dentro de su núcleo se encuentran estas salas en las que se ha desmontado y vuelto a montar una tecnología muy especial. En esta sala están realizando autopsias a cuerpos alienígenas. En esa otra están reconstruyendo un motor. Después también tenemos estas increíbles máquinas Ryut-Goldberg. Son máquinas que analizan los componentes básicos. Y finalmente encontramos estos inmensos hangares subterráneos. Lo que más llama la atención es que en estos hangares no hay aviones, sino estas grandes naves con forma cilíndrica, en varias etapas de despiece después de algún choque. Lo que harán con ellos es invertir la ingeniería. Eso es lo que podemos ver en esta base. ¿Son estas las instalaciones secretas a las que llevaron los restos del Roswell ruso de 1908 y los restos del OVNI de Tungusk? No puedo negar los rumores sobre los llamados ovnis capturados. Los soviéticos intentaron recuperar los fragmentos perdidos de sus pruebas secretas. Les vendría bien decir, sí, hemos atrapado ovnis, tenemos un ovni. Pero, ¿qué sentido tendría que guardaran tanto secretismo sobre los ovnis? ¿Es posible que estas instalaciones experimentales escondidas tan celosamente estuvieran especializadas en la ingeniería inversa con el objetivo de acabar con Estados Unidos? Si Kapustin Yar es donde se está realizando un trabajo tan avanzado de cohetes, naves, armamento, armas por láser y otros elementos de ese tipo, donde es impredecible la alta seguridad y un buen entorno para los científicos y para instalaciones computerizadas, uno tiende a pensar que allí es donde están llevando sus investigaciones avanzadas sobre. Él se decía que los rusos habían hecho más progresos en los últimos 18 meses en el desarrollo de armas nucleares y en los métodos de producción que lo que se había pensado durante 5 años, y hablamos de 1951. A principios de la década de los 50, los rumores sobre la actividad de los ovnis y de experimentos en Kapustin Yar se habían filtrado más allá de las fronteras soviéticas. Noticias alarmantes que, según algunos, podían haber impulsado a Estados Unidos a descubrir de una vez por todas si los soviéticos habían utilizado finalmente la tecnología de los ovnis. Kapustin Yar y Sitkur estaban en lo alto de nuestra lista de observación militar, de la misma forma que Área 51, la base aérea de Wright-Patterson y Los Álamos estaban en lo alto de la suya. Tim Brown es un analista experimentado de globalsecurity.org. Es experto en la interpretación de imágenes secretas. El principal lugar de los soviéticos era el de Sitkur, que era donde intentaban entender la tecnología y cómo utilizarla. Obviamente la seguridad que rodea esas bases es una seguridad letal. ¿Es posible que el equipo de científicos de Stalin que estaba en el laboratorio subterráneo de Sitkur estuviera utilizando restos del OVNI para avanzar en sus primigenios programas espaciales y de defensa con misiles? Tenían a un par de personas, un par de hombres dirigiendo el programa que se ocupaban de los avances del programa espacial. Soy Fred Kulik de Caltech. El líder del programa espacial estaba en contacto directo con Stalin y posteriormente con Khrushchev. En su búsqueda de adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que Korolev le dijo en secreto a Stalin que el accidente de Tunguska había sido provocado en verdad por un OVNI, del que se habían encontrado fragmentos por toda la zona. No obstante, en su informe oficial extremadamente secreto, se comenta que Korolev le contó una historia muy distinta. La versión oficial era que en Tunguska había chocado un meteorito gigante. Es decir, que si la información es útil para labur perfecto, si no, no existe. ¿Y a dónde se llevaron los fragmentos radiactivos de Tunguska?
Algunos creen que las pruebas fueron enviadas a la base subterránea de Kapustin Yar, Sitkur. Cada país tiene sus sitios en los que guarda su tecnología de ovni. Lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En las primeras etapas de la Guerra Fría, el lugar soviético de pruebas militares de Kapustin Yar se convirtió en un hervidero de la actividad secreta. Una actividad en la que se incluían pruebas de armas avanzadas de misiles y de cohetes. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la bomba atómica no fueron capaces de construir pequeñas armas atómicas, así que tuvieron que construir grandes cohetes para transportarlas. Al contrario que Estados Unidos, nosotros todavía teníamos cohetes de grandes dimensiones. Podíamos hacerlos relativamente más pequeños, mucho mejor que ellos. Es decir, que desde el principio planificaron grandes cohetes. Y eso, en verdad, les dio ventaja en el programa espacial. Los rusos tenían uno de los trozos de papel más espeluznantes que he visto en uno de los 20 archivos que he visitado. Justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. Eso nos da una doble preocupación sobre los ovni. Por un lado, quieres que la nueva tecnología supere a la tecnología aérea del otro. Y por otra, necesitamos estar alerta de sus novedades. Al final, lo que quieres es que tus chicos lo abatan. En su búsqueda por adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial. Justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. La CIA tenía agentes en la Unión Soviética en 1950 que afirmaban haber visto ovnis. La CIA estaba muy interesada